En la madrugada del 16 de junio de 1944, el sargento de artillería Jack Reeves observaba desde un emplazamiento de hormigón en la playa de Saipán cómo la selva se convertía en un muro de fuego. El aire olía a sal marina, coco podrido y el sabor metálico del miedo. Reeves comandaba una batería de armas especiales asignada al tercer batallón del 10º Regimiento de Marines. Su posición debía ser el lugar más seguro de la isla. Estaba ubicado junto al agua, protegiendo el flanco trasero de la fuerza de invasión. Sus órdenes eran vigilar el océano en busca de barcazas japonesas que intentaran refuerzos por la costa. Pero Reeves no miraba el océano. Miraba hacia tierra firme, hacia la muralla negra de la línea arbórea, donde el 9º Regimiento de Tanques japonés hacía rugir sus motores. El suelo bajo sus botas no temblaba por las olas, temblaba por las orugas de máquinas de guerra de 40 toneladas. El lugar más seguro de la isla estaba a punto de convertirse en el centro de una colisión que decidiría el destino de toda la invasión. El arma que Reeves comandaba era una reliquia. Era un cañón naval de 76 milímetros, una pieza de artillería pesada que había sido desmontada de un viejo destructor y empernada a una losa de hormigón en la playa. Era una pieza masiva y grotesca de hierro que parecía pertenecer a un museo, no a una zona de guerra moderna. Tenía un cañón largo y cónico que apuntaba permanentemente hacia el mar. Contaba con pesadas ruedas de hierro para el giro, pero estaban oxidadas y eran lentas. Había sido diseñado para disparar contra barcos de carga que se movían lentamente a 8 kilómetros de distancia. Era preciso, poderoso y completamente inmóvil. No se podía remolcar, no se podía ocultar, y según cada infante que pasaba junto al emplazamiento, no se podía combatir una guerra con él. Los marines en la línea llamaban a la batería de Reeves los adornos de jardín. Los llamaban las estatuas. Pasaban junto a los pozos de hormigón y movían la cabeza, preguntando a Reeves si planeaba disparar contra una ballena. La burla era incesante. Los soldados de infantería llevaban bazucas y cargas explosivas, armas móviles para una guerra móvil. Se arrastraban por el barro, cazando al enemigo en la maleza. Miraban los cañones navales y veían peso muerto. Veían un desperdicio de hormigón y mano de obra. Preguntaban por qué el cuerpo se había molestado en arrastrar estas anclas a través del Pacífico, solo para que se oxidaran en la playa. Para los soldados rasos, Reeves y su equipo eran no combatientes. Eran espectadores con un telescopio realmente grande. Los expertos en el cuartel general coincidían. El mapa táctico mostraba la batería de armas especiales como una unidad de defensa costera. A los ojos de los planificadores, la batalla ocurría arriba en las colinas donde las compañías de fusileros empujaban contra las defensas japonesas. La playa era la zona de retaguardia. Era para camiones de suministros y hospitales de campaña. La idea de que un cañón naval fijo disparara alguna vez un tiro en combate era ridícula. Los japoneses no tenían marina que atacar. El océano estaba vacío. Así que Reeves y sus hombres permanecían en sus pozos, puliendo la recámara de su dinosaurio, escuchando los gritos de los hombres que morían en la selva. Se sentían como si los hubieran dejado en el banquillo durante la final. Eran los bateadores más pesados del equipo y no les permitían batear. Pero los expertos habían pasado algo por alto. Habían mirado el mapa y visto líneas de control. Asumieron que la línea del frente era una muralla sólida que el enemigo no podría atravesar. Pero la selva no es una muralla, es un tamiz. Y el coronel Oka, comandante de las fuerzas blindadas japonesas, había encontrado un agujero. Sabía que los estadounidenses esperaban un ataque de infantería. Sabía que estaban cavando trincheras y preparando ametralladoras. Así que decidió hacer la única cosa que los estadounidenses consideraban imposible. Decidió lanzar un asalto blindado masivo y coordinado durante la noche. Reunió sus tanques tipo 97 Kaija, tanques medianos armados con cañones de alta velocidad, y los concentró en los árboles de caucho. Su plan era simple. No combatiría a la infantería en las colinas.
Atacaría directamente el punto débil en la costa. Conduciría por el camino de la playa y aplastaría los depósitos de suministros estadounidenses. Conduciría sus tanques directamente hacia el océano y empujaría a los Marines de vuelta al agua. Lo único que se interponía en su camino era el adorno de jardín. Reeves los escuchó antes de verlos. Era un sonido que no pertenecía a la selva, el chirrido de orugas de acero sin engrasar, rechinando contra roca de coral. Era el sonido de maquinaria pesada moviéndose rápido. Luego llegó el humo azul de escape flotando desde los árboles como niebla. Los tanques japoneses no se arrastraban, cargaban. Irrumpieron desde la cobertura de la selva en una columna sólida, avanzando por el camino costero a 48 kilómetros por hora. Estaban evitando las posiciones fuertes de infantería. Ignoraban los nidos de ametralladoras. Tronaban sobre la arena compacta, dirigiéndose directamente a la zona de retaguardia. Los equipos estadounidenses con bazucas en las trincheras delanteras dispararon, pero los tanques se movían demasiado rápido. Los cohetes pasaron detrás de ellos, explotando inofensivamente en la tierra. El banzai de hierro había comenzado. El pánico en la playa fue instantáneo. Las tropas de retaguardia, los cocineros, los oficinistas, los conductores de camiones, de repente se encontraron mirando los cañones de 30 tanques enemigos. Agarraron sus rifles, pero un rifle contra un tanque es una broma. Se dispersaron, lanzándose a zanjas, metiéndose bajo camiones. Los comandantes de tanques japoneses abrieron sus escotillas y rieron. Rociaron la playa con fuego de ametralladora, destrozando las tiendas y las cajas de suministros. Eran imparables. Eran lobos en un corral de ovejas. Habían roto la línea y no había nada lo suficientemente pesado para detenerlos. Reeves observó la columna acercarse. Miró el tanque líder. Era un monstruo envuelto en redes de camuflaje, su torreta girando de izquierda a derecha, buscando objetivos. Estaba a 730 metros de distancia y se acercaba rápido. Reeves miró su cañón. Estaba apuntando al horizonte. La rueda de giro era pesada. Tomaba 2 hombres girando con toda su fuerza solo para mover el cañón 10 grados. No se podía rastrear un tanque en movimiento con este cañón. Era como intentar disparar a un objetivo en movimiento con un obús. El manual decía que era imposible. El manual decía que el cañón de 76 milímetros era solo para objetivos estacionarios. El manual decía que si los tanques atravesaban, la tripulación debía inutilizar el cañón y retirarse. Reeves no inutilizó el cañón. Escupió un chorro de jugo de tabaco al suelo de hormigón y miró a su tripulación. Estaban aterrorizados. Eran niños la mayoría. Habían pasado los últimos 2 días escuchando que eran inútiles. Les habían dicho que su arma era una broma. Ahora el remate avanzaba hacia ellos a 48 kilómetros por hora. «Giren a la izquierda», rugió Reeves. «Pongan el cañón en el camino. Olviden el océano. Apunten a la tierra». La tripulación se congeló por un segundo, atónita por la orden. «¡Muévanse!», gritó Reeves, pateando el asiento metálico del apuntador. «¡Giren! Pónganlo en el camino». Los hombres salieron de su trance. Agarraron las ruedas de hierro. Se esforzaron contra el óxido y el peso. El cañón masivo gruñó. El cañón comenzó a girar lentamente, agonizantemente, alejándose del agua y hacia la tierra. Era una carrera. Los tanques japoneses devoraban la distancia. 550 metros. 460. El cañón giraba centímetros a la vez. El tanque líder los detectó. El comandante japonés vio el movimiento en el pozo de hormigón. Vio el cañón largo girando hacia él. Se dio cuenta de que la estatua estaba despertando. Gritó una orden a su conductor. El tanque se desvió, intentando salir del camino, intentando cerrar la distancia antes de que el cañón naval pudiera apuntar. Reeves se dio cuenta de que no podía perseguir el tanque. Si intentaba seguirlo con las miras, perdería. El tanque era demasiado rápido y su cañón demasiado lento. Tenía que dejar de apuntar. Tenía que empezar a atender una trampa.
Miró un punto en el camino a unos 270 metros, donde la selva se apretaba contra la playa. Era un punto de estrangulamiento. Los tanques tenían que pasar por allí. «Fíjenlo», gritó Reeves. «Fijen el giro. No muevan el cañón». La tripulación fijó los engranajes. El cañón ahora apuntaba a un parche de arena vacía. Era un punto fijo en el espacio. Era una zona de muerte. «Carguen perforante», ordenó Reeves. «Alto explosivo perforante». Estos eran proyectiles diseñados para perforar el grueso casco de acero de un destructor y explotar dentro de la sala de calderas. Pesaban 9 kilos. Eran excesivos para un tanque. Un cohete de bazooka pesa 1,5 kilos. Un proyectil de tanque pesa 4,5 kilos. El proyectil naval era un bloque sólido de odio empacado con explosivos. El cargador, un muchacho de granja llamado Miller, que nunca había disparado un tiro en combate, luchó con el pesado proyectil sacándolo del estante. Lo empujó dentro de la recámara. El pesado bloque de acero se cerró de golpe. El cañón estaba listo. El cañón estaba cargado. El tanque japonés líder se precipitaba hacia el punto de estrangulamiento. El comandante estaba cerrado ahora. Pensaba que había vencido al giro. Pensaba que el cañón estadounidense era demasiado lento para atraparlo. No sabía que Reeves no intentaba atraparlo. Reeves estaba esperando que caminara hacia la pared. Las orugas del tanque levantaban arena. El motor rugía. Entró en la zona de muerte. Reeves miró a través de las miras abiertas. No miró el tanque. Miró la cruz flotando en el aire vacío. Esperó a que el tanque llenara la imagen. Esperó a que la forma negra borrara la arena blanca. Fuego. Reeves no lo gritó. Lo ladró como un perro. El artillero tiró del cordón. El cañón de 76 milímetros no hizo pop. Detonó. La explosión en la boca fue tan violenta que levantó una nube de polvo del tamaño de una casa. La losa de hormigón se agrietó bajo el retroceso. La presión del aire en el pozo bajó tanto que succionó el aliento de los pulmones de la tripulación. El proyectil salió del cañón a 790 metros por segundo. No tenía que viajar kilómetros. Tenía que viajar 270 metros. Llegó instantáneamente. El proyectil golpeó el tanque líder directamente en la placa frontal. La física se tomó el día libre. La energía cinética del proyectil naval de 9 kilos no solo penetró la armadura, empujó el vehículo hacia atrás. Era como golpear una lata con un mazo. El tanque se detuvo en seco. Las orugas traseras se levantaron del suelo. La torreta salió volando, girando en el aire como un disco. El casco se abrió y luego el relleno de alto explosivo detonó. El tanque se desvaneció en una bola de fuego que convirtió la noche en mediodía. La explosión fue tan masiva que sacudió los empastes en los dientes de Reeves. El adorno de jardín acababa de hablar y la conversación había terminado, pero había 29 tanques más detrás del despojo en llamas y todos estaban furiosos. La destrucción del tanque líder no detuvo el ataque. En una batalla normal, ver el vehículo de punta convertirse en una bola de fuego haría que una columna se detuviera, revaluara, retrocediera. Pero el 9º regimiento de tanques japonés no estaba librando una batalla normal. Estaban librando un yokusai, un ataque de joya destrozada. Era un boleto de ida. La orden del coronel Oka había sido absoluta: romper la línea o morir intentándolo. No había marcha atrás en su plan. Cuando el tanque líder se desintegró, los 29 tanques detrás de él no disminuyeron la velocidad. Aceleraron. Los conductores pisaron los aceleradores a fondo, llevando los motores diésel al límite. Se desviaron alrededor de los restos en llamas de su comandante, aplastando los escombros bajo sus orugas, y se derramaron por la brecha como agua explotando a través de una represa rota. El Banzai de hierro no había sido detenido, solo había sido enfurecido. El sargento de artillería Reeves observó el muro de blindaje precipitándose hacia él. El casco en llamas del primer tanque ahora actuaba como un faro, iluminando la playa en luz naranja parpadeante. Podía ver los tanques claramente ahora.
Eran máquinas feas y cuadradas pintadas en camuflaje de selva, que se veía negro en la noche. Rebotaban violentamente sobre los surcos en el camino, sus suspensiones tocando fondo, sus torretas girando salvajemente. La pura violencia de la carga era aterradora. No era una maniobra táctica, era una estampida de toros de acero de 40 toneladas dirigiéndose directamente a una tienda de porcelana. Y Reeves estaba parado en la tienda de porcelana sosteniendo un mazo. ¡Recarguen!, gritó Reeves. La palabra se perdió en el zumbido posterior al primer disparo, pero la tripulación conocía el procedimiento. Miller, el cargador, ya estaba en movimiento. Agarró el casquillo de latón caliente mientras se expulsaba de la recámara, el metal quemando sus guantes, y lo pateó a la esquina del pozo. Giró, agarró otro proyectil perforante de 9 kilos del estante de municiones y lo empujó adentro. El pesado bloque de recámara de acero se deslizó hacia arriba y se fijó con un sonido como el cierre de una puerta de bóveda. ¡Arriba!, gritó Miller. El cañón estaba activo. Reeves no tuvo que dar la orden de disparar. El artillero, un cabo llamado Stansky, estaba mirando a través de la mira abierta. No persiguió los tanques en movimiento. Tenía fe en la zona de muerte. Esperó a que la siguiente forma negra cruzara la línea invisible en la arena. El segundo tanque entró en la zona. Stansky tiró del cordón. El pozo de hormigón estalló de nuevo. El cañón de 76 milímetros se sacudió contra su montura, deslizándose hacia atrás en los rieles de retroceso y golpeando hacia adelante. El fogonazo cegó a toda la tripulación por una fracción de segundo, dejando manchas moradas bailando en su visión. Pero sintieron el impacto. La onda de choque del impacto los golpeó en el pecho. Más adelante, el segundo tanque simplemente dio una voltereta. El proyectil naval golpeó el piñón de la oruga, la pesada rueda dentada que impulsa el tanque. La fuerza del impacto destrozó el tren de transmisión y arrancó la oruga completamente. El tanque, viajando a 48 kilómetros por hora, repentinamente perdió toda tracción en un lado. Giró violentamente a la izquierda, hundiendo su nariz en la arena blanda y volcándose sobre su costado. Yacía allí, con las orugas girando inútilmente en el aire, pareciendo un escarabajo moribundo. La zona de muerte estaba funcionando, pero la física del enfrentamiento estaba cambiando. Los comandantes de tanques japoneses se dieron cuenta de dónde venía la muerte. Vieron los fogonazos masivos brotando de la costa. Vieron al adorno de jardín escupiendo fuego y se dieron cuenta de que la estatua inútil era el ancla de la defensa estadounidense. Dejaron de ignorar la playa. Comenzaron a devolver el fuego. Los tanques más atrás en la columna comenzaron a rotar sus torretas. No podían ver la tripulación del cañón en la oscuridad, pero podían ver el fuego. Comenzaron a verter fuego de ametralladora en el pozo de hormigón. El aire alrededor de Reeves se convirtió en un enjambre de avispas furiosas. Las balas chispeaban contra las paredes de hormigón, repiqueteaban contra el escudo del cañón, destrozaban los sacos de arena apilados alrededor del perímetro. Sonaba como si alguien estuviera arrojando puñados de grava contra una estructura metálica. Reeves se agachó detrás de la recámara. «¡Sigan cargando!», rugió. «No se preocupen por lo pequeño. Alimenten a la bestia». La tripulación estaba aterrorizada. Eran artilleros acostumbrados a disparar desde kilómetros detrás de la línea. No estaban acostumbrados a recibir disparos de ametralladoras a quemarropa, pero el ritmo del cañón les dio algo a qué aferrarse. Era una tarea mecánica en medio del caos. Levantar, cargar, disparar, expulsar, levantar, cargar, disparar, expulsar. Se convirtió en un trabajo de fábrica. Eran trabajadores en una línea de ensamblaje de destrucción. El tercer tanque murió. El cuarto tanque murió. El camino de la playa se estaba convirtiendo en un cementerio. Los restos en llamas se amontonaban, creando un bloqueo de acero retorcido y munición detonando. Pero los japoneses seguían viniendo. Comenzaron a conducir fuera del camino, atravesando las palmeras, conduciendo hacia la playa misma para evitar el bloqueo. Se estaban dispersando.
La zona de muerte se estaba volviendo demasiado concurrida. Reeves se dio cuenta de que tenía que desbloquear el giro. Tenía que empezar a cazar. «¡Desbloqueen!», gritó. «Giro libre. Elijan sus objetivos». La tripulación giró las pesadas ruedas de hierro, sudando y gruñendo, balanceando el cañón largo de izquierda a derecha. Aquí era donde se suponía que la estatua fallaría. Los expertos dijeron que era demasiado pesada para rastrear un objetivo en movimiento, y los expertos tenían razón. Si intentabas rastrearlo suavemente, pero Reeves no intentó ser suave. Usó el cañón como una escopeta. Gritaba por un giro brusco. La tripulación giraba la rueda frenéticamente, y tan pronto como el cañón barría un tanque, disparaban. Era tiro instantáneo con un cañón naval. Estaban tomando fotos rápidas a las sombras. Fallaron disparos. Los proyectiles silbaban hacia la selva, destrozando árboles y dunas de arena. Pero cuando conectaban, el resultado era absoluto. Un proyectil de 76 milímetros no solo detenía un tanque, lo borraba. Un tanque recibió un impacto en el anillo de la torreta, y toda la parte superior del vehículo fue cortada, aterrizando a 6 metros de distancia en el oleaje. Pero los japoneses tenían un as bajo la manga. No solo estaban atacando con tanques, estaban atacando con infantería. Pululando alrededor de los vehículos blindados, había cientos de soldados del 9º Regimiento. Estaban usando los tanques como escudos móviles avanzando por la playa en la oscuridad. Llevaban cargas explosivas, bolsas de lona llenas de TNT y minas magnéticas. Su objetivo era acercarse lo suficiente a la estatua para volarla de su base. El cañón naval era ciego para ellos. Las miras estaban diseñadas para barcos, no para hombres. No se podía disparar a un solo soldado con un proyectil perforante. Era como intentar aplastar un mosquito con un bate de béisbol. Reeves vio el movimiento en la luz parpadeante de los tanques en llamas. Las sombras se desprendían de los restos. Hombres corrían por la arena, zambulléndose en cráteres, acercándose. Estaban a 180 metros, luego a 90. El cañón naval no podía descender lo suficiente para alcanzarlos. Estaban entrando bajo la guardia del gigante. Reeves agarró una ametralladora Thompson del estante en la pared del pozo. «¡Infantería!», gritó. «¡Vigilen los flancos!». No detuvo a la tripulación del cañón principal. Los dejó seguir luchando contra los tanques. Se nombró a sí mismo guardián del pozo. Se inclinó sobre el parapeto de hormigón y abrió fuego. Las pesadas balas de calibre 45 levantaban arena alrededor de las figuras corriendo. Vio a un soldado japonés prepararse para lanzar una granada. Reeves disparó una ráfaga. El soldado cayó. La granada explotó en la arena, enviando una lluvia de metralla sobre el pozo. «¡Granadas!», gritó Reeves. «Agachen la cabeza». La batalla se había descompuesto en 2 peleas separadas sucediendo en el mismo agujero. En el centro, la tripulación del cañón luchaba un duelo de titanes contra los tanques. En los bordes, Reeves y la tripulación de apoyo luchaban una pelea de cuchillos contra la infantería. Era una locura. Era ruidoso, confuso y violento. Entonces, el cañón se atascó. Sucedió en el peor momento posible. Miller empujó un proyectil en la recámara, pero el bloque no se cerró. Se detuvo a mitad de camino rechinando contra algo. «¡Atasco!», gritó Miller. «La recámara no cierra». El ritmo se rompió. La línea de ensamblaje se detuvo. El silencio que siguió fue aterrador. Más adelante, un tanque japonés, el 5º en la línea, vio el cañón silenciarse. El comandante no dudó. Detuvo su tanque. Rotó su torreta. Se tomó su tiempo. Iba a poner un proyectil de 47 milímetros directamente en la garganta de la posición estadounidense. «¡Despejen eso!», gritó Reeves, soltando su ametralladora y saltando al pozo. «¡Martillo! ¡Denme el martillo!». Miller agarró un mazo pesado de plomo del estante de herramientas. El casquillo del proyectil se había deformado. El latón era blando, y el calor de la cámara lo había deformado justo lo suficiente para atascarse. Estaba encajado firmemente. Reeves agarró el mazo.
No siguió el protocolo de seguridad. No lo golpeó suavemente. Balanceó el martillo como si estuviera clavando un riel de ferrocarril. Golpeó la parte trasera del bloque de recámara. Clang, nada. El tanque más adelante disparó. El proyectil japonés golpeó el borde del pozo de hormigón. Explotó con un crujido ensordecedor, duchando a la tripulación con polvo de hormigón y fragmentos de varilla. Stansky, el artillero, gritó y se agarró la cara. La sangre se derramaba entre sus dedos. Estaba cegado por el polvo y el corte. «¡No puedo ver!», gritó. «¡No puedo ver las miras!». Reeves no lo miró. Golpeó la recámara de nuevo. Clang. El bloque se deslizó hacia adelante 1 pulgada. El tanque japonés estaba recargando. Era una carrera entre un pedazo de latón atascado y una tripulación de recarga. «¡Golpéenlo de nuevo!», gritó Miller. Reeves balanceó con todo lo que tenía. Clang. El bloque de recámara se cerró de golpe. El cañón estaba activo, pero Stansky estaba fuera de combate. No había nadie en el gatillo. El tanque japonés estaba girando para un segundo disparo. Este no golpearía el borde. Este entraría directo al pozo. Reeves soltó el martillo. No intentó ayudar a Stansky. No intentó apuntar. Saltó sobre la pata del cañón y agarró él mismo el cordón de disparo. Miró sobre el cañón abierto. No podía usar la mira. Tenía que calcularlo a ojo. Miró el fogonazo del tanque japonés. Miró el extremo de su propio cañón. Los alineó. Tiró del cordón. El cañón rugió. El proyectil voló certero. Era un disparo a quemarropa a menos de 180 metros. La munición golpeó el tanque japonés directamente en el mantelete del cañón, la gruesa armadura alrededor del cañón. El impacto empujó el cañón japonés hacia atrás dentro de la torreta, aplastando a la tripulación dentro. El tanque se estremeció y murió. No explotó, simplemente se detuvo. Humo saliendo de cada escotilla. Reeves se desplomó contra el frío acero del escudo del cañón, jadeando por aire. Sus pulmones ardían. Sus manos temblaban tanto que no podía cerrar un puño. Pero la noche no había terminado. El banzai de hierro era implacable. El comandante japonés, el coronel Oka, estaba observando desde atrás. Vio a sus tanques líderes muriendo. Vio al adorno de jardín destrozando su regimiento. Se dio cuenta de que mientras ese cañón estuviera disparando, no podía tomar el camino de la playa. Tenía que flanquearlo. Agarró su radio. Ordenó a la segunda ola de tanques girar a la derecha. Iban a dejar el camino. Iban a conducir a través de la arena blanda directamente hacia el borde del agua y aparecer detrás de la batería. Iban a golpear a los Marines desde el lado ciego. Reeves escuchó el cambio en el ruido del motor. Escuchó el chirrido de orugas batiendo en arena profunda. Miró a su derecha. Vio las formas oscuras moviéndose contra la espuma blanca del oleaje. Los tanques lo estaban flanqueando. Se estaban moviendo hacia el único lugar que el cañón naval no podía alcanzar. El pozo de hormigón estaba diseñado para enfrentar el mar, pero el cañón tenía un límite de giro. Podía girar a la izquierda hacia el camino, pero no podía girar completamente a la derecha. La pared de hormigón del pozo bloqueaba el cañón. La estatua estaba atrapada en su propia base. «¡Están flanqueando!», gritó Miller, señalando la playa. «Están detrás de nosotros». Reeves miró la pared de hormigón, miró el cañón masivo, miró los tanques cerrando. Estaban a 450 metros, conduciendo a través del oleaje, levantando rocíos de agua salada. En 2 minutos, estarían detrás del cañón, disparando en la parte trasera desprotegida del pozo. La zona de muerte estaba rota. El enemigo se había adaptado y Reeves estaba atrapado en una caja de hormigón con un cañón que no podía girar. Miró la pila de cajas de municiones. Miró el pesado tope de giro de acero atornillado al piso. El mecanismo de seguridad que impedía que el cañón girara demasiado y golpeara la pared del pozo. «Traigan la llave», dijo Reeves, su voz mortalmente calmada. «Vamos a romper el cañón». Miller lo miró como si estuviera loco. «Sargento, no podemos girar tan lejos. El cañón golpeará la pared». «Lo sé», dijo Reeves.
Por eso vamos a derribar la pared. Agarró una llave. Desatornillen el tope de seguridad. Vamos a girar más allá del límite. Vamos a apuntar el cañón a la pared de hormigón. Y vamos a disparar nuestra salida. Era una locura. Era suicidio. Disparar un proyectil de alto explosivo en una pared a menos de 1 metro de la boca podía matarlos a todos. Pero los tanques venían y no tenían otra opción. Reeves miró los monstruos acercándose en el oleaje. «Carguen alto explosivo», susurró, «y abran sus bocas. Esto va a ser fuerte». La decisión de disparar un proyectil de alto explosivo de 9 kilos contra una pared de hormigón a menos de 1 metro de tu propia cara no es una decisión táctica, es un cálculo de suicidio aceptable. El sargento de artillería Reeves sabía que la onda expansiva sola podía matarlos. El manual del cañón naval de 76 milímetros establecía claramente que la distancia mínima segura para una detonación de alto explosivo era de varios cientos de metros. Reeves proponía reducir esa distancia a la longitud de su brazo, pero la alternativa era muerte segura. Los tanques japoneses, flanqueando a través del oleaje, estaban a menos de 2 minutos de poner una bala de ametralladora en la parte trasera de su cabeza. Miró a su tripulación. Estaban acurrucados contra el lado lejano del pozo, sus manos apretadas sobre sus orejas, sus bocas abiertas para igualar la presión. Parecían hombres, esperando que un huracán golpeara una cabina telefónica. Reeves agarró el cordón. No contó hacia atrás, no rezó. Simplemente tiró. La sensación no fue sonido. Fue desplazamiento físico. El aire dentro del pozo se volvió sólido. La explosión en la boca, atrapada por las paredes de hormigón, se dobló sobre sí misma, creando un efecto de olla a presión que aplastó a cada hombre contra el suelo. El muro de contención de hormigón frente a la boca no solo se rompió, se vaporizó. Una nube de cemento pulverizado y polvo de varilla explotó hacia afuera, seguida instantáneamente por la bola de fuego del proyectil detonando contra la obstrucción. Por un segundo, Reeves pensó que estaba muerto. Su visión había desaparecido, reemplazada por una pared de estática blanca. Su nariz sangraba. El polvo era tan espeso que se sentía como si estuviera respirando arcilla húmeda. Pero cuando el polvo comenzó a asentarse, vio el agujero. La explosión había abierto una brecha irregular en el costado del pozo, creando un nuevo puerto de disparo donde había hormigón sólido hace 1 segundo. El límite de giro había desaparecido. El cañón estaba libre. «Giren a la derecha», graznó Reeves, su voz sonando delgada y distante en sus oídos zumbantes. «Hacia la playa. Hacia la playa». La tripulación se puso de pie tambaleándose, tosiendo polvo gris, y agarró las ruedas. Giraron el cañón violentamente a la derecha, balanceando el cañón a través del agujero humeante que acababan de crear. La estatua había salido de su jaula. Los tanques japoneses en el oleaje estaban confiados. Sus comandantes habían visto las paredes de hormigón de la posición estadounidense y sabían que el cañón no podía girar para enfrentarlos. Estaban conduciendo audazmente a través del agua poco profunda, exponiendo su delgada armadura lateral, preparándose para barrer la parte trasera de la batería. Nunca esperaron que la batería creara su propia puerta. Cuando el humo se disipó, el tanque de flanqueo líder de repente se encontró mirando el cañón del cañón de 76 milímetros, sobresaliendo de un agujero irregular en la pared, como un dragón despertando en una cueva. El alcance era de 360 metros. El telón de fondo era el océano oscuro. Era una galería de tiro. Reeves no necesitaba proyectiles perforantes para esto. La armadura lateral de un tanque japonés era apenas lo suficientemente gruesa para detener una bala de rifle pesado. Ordenó alto explosivo. El proyectil golpeó el tanque líder justo por encima de la línea de agua. La explosión fue catastrófica. El vehículo no solo ardió, se desintegró. Los tanques de combustible y el almacén de municiones explotaron simultáneamente, creando un geyser de fuego y agua que disparó 15 metros en el aire. La torreta fue volada limpiamente del casco,
salpicando en el mar a 45 metros de distancia. El segundo tanque en la línea intentó girar, sus orugas batiendo frenéticamente en la arena húmeda, pero era demasiado lento. El cañón naval disparó de nuevo. El proyectil golpeó el bloque del motor. El tanque se detuvo en seco, consumido por un fuego tan intenso que la pintura se ampolló del casco de acero en segundos. El ataque de flanco estaba roto. El adorno de jardín había logrado lo imposible. Pero no había tiempo para celebrar. La columna principal en el camino todavía empujaba. La infantería japonesa todavía pululaba, y los estantes de municiones de repuesto se veían aterradoramente vacíos. Miller el cargador gritó las noticias que cada comandante de cañón teme. Se acabó el perforante, no hay más perforante. Habían quemado todo el suministro de proyectiles antitanque en 20 minutos de fuego sostenido. Las únicas cajas que quedaban en el pozo estaban marcadas con un código diferente. Eran proyectiles de estrella, municiones de iluminación diseñadas para colgar en el cielo en paracaídas e iluminar el océano para que los acorazados encontraran objetivos. Eran bengalas de magnesio, no armas. Reeves miró los tanques precipitándose por el camino. Miró las cajas de bengalas. No dudó. «Carguen los proyectiles de estrella», gritó. «Corten las espoletas a cero». Explosión en boca. Era otra improvisación de mente. Un proyectil de estrella es esencialmente un recipiente lleno de magnesio ardiente, que se enciende a 2200 grados centígrados. Usualmente una espoleta de tiempo despliega el paracaídas alto en el aire, pero si ajustas la espoleta a cero, el proyectil se abre en el momento en que sale del cañón. Reeves estaba convirtiendo su cañón naval en un lanzallamas gigante. Iba a disparar fuego líquido contra la armadura enemiga. Miller peleó con el ajustador de espoletas, girando la nariz del proyectil hasta que el dial marcó cero. Empujó la munición en la recámara. El artillero se alineó en el siguiente tanque de la columna. Tiró del cordón. El resultado fue espectacular. El proyectil no perforó un agujero en el tanque. Se estrelló contra la armadura frontal como un balde de lava al rojo blanco. El magnesio se encendió al impacto, pegándose al acero, ardiendo con una luz blanca cegadora que convirtió la noche en día. El calor fue lo suficientemente intenso para derretir acero. Succionó el oxígeno del aire. El efecto en la tripulación japonesa fue terror psicológico. No estaban siendo penetrados por una bala cinética. Estaban siendo cocinados. La luz intensa cegó los bloques de visión de los conductores. El calor irradió a través del casco, elevando la temperatura dentro del tanque a niveles insoportables. En segundos, el tanque se desvió del camino, estrellándose contra una palmera. El fuego blanco devoraba la cubierta del motor. Era una vista aterradora. Un tanque fantasma respirando una llama blanca antinatural, tropezando ciegamente hacia su muerte. Reeves ordenó otro y otro. Comenzaron a iluminar la columna japonesa con magnesio. El camino se convirtió en una autopista de antorchas ardientes. Las municiones de iluminación inútiles estaban demostrando ser tan letales como los saltos explosivos, pero de una manera mucho más horrenda. Pero la infantería japonesa había usado la distracción del ataque de flanqueo para acercarse. Mientras la tripulación del cañón bombardeaba los tanques en el oleaje, un escuadrón de soldados japoneses se había arrastrado por las zanjas de drenaje hasta el borde del pozo. Estaban dentro del alambre. Reeves vio una forma elevarse sobre los sacos de arena. Un casco, una bayoneta, un grito. Un oficial japonés saltó la pared, aterrizando en el piso del pozo junto a los estantes de municiones. Levantó una espada samurái, apuntando al cuello del artillero. Reeves no tuvo tiempo de levantar su ametralladora. Balanceó el casquillo vacío que sostenía. Un cilindro pesado de latón que pesaba 2,5 kilos. Lo bajó como un garrote sobre el casco del oficial. El metal se arrugó. El oficial colapsó, pero 2 soldados más cayeron al pozo detrás de él. Esta era la pesadilla. La batalla ya no era artillería. Era una pelea de bar en una cabina telefónica. La tripulación del cañón luchaba por sus vidas con llaves,
atacadores y manos desnudas. Todo mientras los tanques japoneses todavía les disparaban desde el camino. ¡Sigan cargando!, gritó Reeves, pateando a un soldado japonés en el pecho y disparando su Thompson desde la cadera hacia la oscuridad. No detengan el cañón. Era un testimonio de la disciplina de los Marines que Miller siguiera haciendo su trabajo. Mientras Reeves luchaba en una batalla cuerpo a cuerpo a menos de 1 metro de él, Miller agarró otro proyectil de estrella, cortó la espoleta y cargó el cañón. El artillero, sangrando de la cabeza y ciego de un ojo, mantuvo sus manos en las ruedas de giro. Ignoró al hombre muriendo en el piso junto a él. Ignoró las balas astillando el hormigón. Esperó a que la recámara se cerrara y tiró del cordón. El cañón disparó. La explosión en la boca decapitó a un soldado japonés que intentaba trepar la pared frontal. La sobrepresión aturdió a todos en el pozo, amigos y enemigos por igual. Era una escena del infierno. La luz estroboscópica de los fogonazos iluminaba un cuadro de caos, marines y soldados japoneses luchando en el polvo. El bloque masivo de recámara deslizándose hacia adelante y hacia atrás como un pistón. El fuego blanco de los proyectiles de estrella ardiendo por el camino. Reeves vació su cargador en las sombras, expulsó el clip y metió uno nuevo. Estaba gritando órdenes que nadie podía escuchar. Moviéndose por puro instinto, un director de violencia en una orquesta de ruido. El comandante del tanque japonés, el coronel Oka, observando desde atrás, se dio cuenta de que su ataque se estancaba. El adorno de jardín estaba destruyendo su regimiento pieza por pieza. Vio las bengalas blancas quemando sus tanques. Vio el ataque de infantería fracasando en silenciar el cañón. Decidió jugar su última carta. Ordenó una táctica de choque. Señaló a los tanques restantes que dejaran de disparar y simplemente embistieran la posición. Si no podían disparar al cañón, lo aplastarían. Usarían el peso de 40 toneladas de los tanques Kai-Ha para aplastar el pozo de hormigón y enterrar vivos a los marines. Reeves vio el cambio en las tácticas. Los tanques dejaron de desviarse, dejaron de disparar. Se alinearon 3 en paralelo en el camino y aceleraron sus motores. Venían en una pared sólida de acero, creando una falange rodante que ocupaba todo el ancho de la playa. Apuntaban a atravesar la zona de muerte por pura masa. Si alcanzaban el pozo, se acabó. Un tanque conduciendo en el agujero aplastaría el cañón y a todos dentro. «Vienen a embestir», gritó Miller, su voz quebrándose de terror. «Van a aplastarnos». Reeves miró la pared de tanques, miró el estante de municiones. Estaban hasta las últimas. Los proyectiles de estrella se habían acabado. El alto explosivo se había acabado. Todo lo que quedaba eran unas pocas cajas de proyectiles comunes, municiones de entrenamiento de acero sólido sin relleno explosivo. Eran esencialmente balas gigantes. No explotarían, no prenderían nada en fuego. Solo perforarían un pequeño agujero contra una pared de tanques cargando. Parecían patéticos. «¡Carguen el común!», gritó Reeves. «Apunten a las orugas. Rómpanles las piernas». Era la única opción que quedaba. Si no puedes matar el tanque, tienes que detener su movimiento. La tripulación cargó el tiro de acero sólido. El tanque líder estaba a 90 metros. Estaba acelerando, sus motores gritando. El suelo temblaba tanto que las herramientas bailaban en el piso del pozo. Reeves se apoyó contra la guardia de retroceso. Observó las orugas del monstruo líder batiendo la arena. Sabía que en 10 segundos sería un héroe o una mancha de grasa en el piso de una tumba de hormigón. El artillero esperó. Esperó hasta que el tanque llenó toda la visión del sitio. Esperó hasta que pudo ver los remaches en la placa de armadura. Tiró del cordón. El tiro sólido golpeó el piñón de tracción del tanque central. El acero se hizo añicos. La oruga se rompió como un látigo. El tanque se desvió violentamente a la derecha, estrellándose contra el tanque junto a él. La colisión enredó los 2 vehículos juntos, bloqueando sus orugas en un abrazo rechinante de metal. Giraron fuera de control, deslizándose de costado, bloqueando el camino. Pero el tercer tanque todavía venía. Esquivó los restos,
Saltó los escombros. Estaba a 45 metros. Iba a impactar. Reeves buscó otro proyectil. El estante estaba vacío. Miller estaba buscando frenéticamente en las cajas de madera vacías, buscando cualquier cosa. Una munición suelta, un Duds, cualquier cosa. No encontró nada. El cañón estaba seco. El tanque estaba a 27 metros. Reeves podía oler el escape diésel. Podía ver el barro en costra en las orugas. Agarró lo único que quedaba, una palanca de hierro pesada. Se paró en el borde del pozo, expuesto al mundo, enfrentando un tanque de 40 toneladas con un palo de metal. No iba a correr. Iba a mantener su posición hasta que las orugas lo arrastraran. La colisión entre un tanque japonés de 40 toneladas y un pozo de cañón de hormigón es un problema de física con una respuesta desordenada. El sargento de artillería Reeves estaba parado en el borde de la pared destrozada, agarrando su palanca de hierro, observando el monstruo de metal gritar hacia él. El tanque se movía a 32 kilómetros por hora, su motor rugiendo como un animal moribundo, sus orugas batiendo la arena sangrienta. El conductor estaba ciego, cerrado detrás de una rendija de visión que estaba oscurecida por humo y aceite. No vio la pila de escombros de hormigón directamente en su camino, los restos irregulares del muro de contención que Reeves había volado momentos antes. Estaba conduciendo por instinto, tratando de aplastar la fuente del fuego que había diezmado su regimiento. Pensó que tenía un camino despejado. Estaba equivocado. Los escombros del disparo suicida habían creado una rampa de hormigón reforzado y varilla, que era más dura que la roca y más empinada que un bordillo. Cuando el tanque golpeó los escombros, no los atravesó. Los subió. La nariz del tanque Kaija se disparó al aire, exponiendo el acero oxidado de su vientre al cielo nocturno. Por una fracción de segundo, la máquina masiva colgó suspendida, equilibrada sobre el fulcro de la pared rota, sus orugas girando inútilmente en el aire vacío. Entonces la gravedad tomó el control. El impulso de la carga trabajó en su contra. El tanque se inclinó más allá del punto de no retorno. Se estrelló en el pozo, no sobre sus orugas, sino sobre su costado. El sonido fue ensordecedor. El chirrido de metal desgarrándose, el chasquido del tren de transmisión y el crujido atronador de 40 toneladas de armadura, golpeando el piso de hormigón. Aterrizó a menos de 1 metro de donde Reeves estaba parado. El impacto sacudió los empastes en sus dientes y lo derribó de espaldas. El tanque se deslizó por el piso del pozo, chispas volando mientras el acero rechinaba contra el cemento, hasta que se estrelló contra la pared trasera y se detuvo. El motor tosió una vez, ahogándose en su propio aceite, y murió. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. El Banzai de hierro había terminado. El último tanque del 9º Regimiento yacía humeante en el fondo del pozo de cañón marino, un juguete roto arrojado por la mano de un gigante. Reeves yacía en el polvo, mirando el tren de rodaje de la bestia que había intentado matarlo. Podía oler el combustible diésel filtrándose y el metal caliente. Podía escuchar el tic-tac del motor enfriándose, pero no había movimiento desde dentro del tanque. El choque había dejado inconsciente a la tripulación o los había matado directamente. Reeves se dio vuelta y miró a sus hombres. Estaban cubiertos de polvo gris de hormigón, pareciendo fantasmas en la luz parpadeante de los restos en llamas en la playa. No estaban celebrando, no estaban vitoreando. Simplemente respiraban, tratando de convencer a sus pulmones de que el aire era real. Revisaron sus extremidades para asegurarse de que todavía estaban conectadas. Miraron el cañón naval masivo de 76 milímetros, que estaba humeante y ennegrecido, su pintura pelada por el calor del cañón. El adorno de jardín había sobrevivido la noche. El amanecer reveló la escala de la carnicería. El camino de la playa ya no era un campo de batalla, era un cementerio lineal. 24 tanques japoneses yacían muertos en el oleaje. Algunos estaban abiertos como melones maduros por las municiones perforantes. Los infantes que se acercaban a la zona de muerte se detuvieron en seco cuando vieron las víctimas de los proyectiles de estrella.
Algunos ardían silenciosamente, enviando columnas de humo negro aceitoso al cielo de la mañana. Otros estaban destrozados, sus torretas yaciendo boca abajo en el oleaje, sus cascos abiertos como melones maduros. La violencia del fuego naval estaba grabada en cada pieza de escombros. Estas no eran muertes limpias y ordenadas, eran desensamblajes catastróficos. Los infantes caminaron más allá de la zona de muerte y se detuvieron. Miraron los tanques que habían sido golpeados por proyectiles perforantes. Vieron placas de armadura de 7,5 centímetros de grosor, perforadas como si fueran de cartón. Vieron piñones de tracción que habían sido cortados por la fuerza del impacto. Pero la vista más impactante fueron los tanques que habían sido golpeados por los proyectiles de Estrella. Eran montones fundidos de escoria. El magnesio blanco todavía ardía sobre los cascos. El metal se había derretido y corrido como cera acumulándose en la arena. Era un nivel de destrucción que la infantería nunca había visto. Una bazuca deja un agujero pequeño. Un cañón naval de 76 milímetros deja un cráter. Los soldados miraron la carnicería y luego miraron el pozo de hormigón en el borde del agua. Vieron el agujero irregular volado en la pared. Vieron el tanque yaciendo de costado dentro de la batería y se dieron cuenta de que las estatuas no solo habían observado la batalla, la habían ganado. Una hora después, el general Howland Mad Smith llegó. No habló, solo caminó por la línea de restos en llamas, pateando los escombros. Se detuvo en el tanque volteado boca abajo por la pura energía cinética del choque. Luego caminó directo a la batería. Miró la torreta que había sido volada 45 metros hacia el océano. No dijo una palabra. Caminó hacia la batería de armas especiales. Reeves y su tripulación estaban sentados en las cajas de municiones bebiendo agua tibia de sus cantimploras. Intentaron ponerse firmes, pero estaban demasiado rígidos, demasiado exhaustos. El general les hizo señas para que bajaran. Miró el cañón. Vio las marcas de martillo en el bloque de recámara donde Reeves lo había forzado a cerrarse. Vio los estantes vacíos donde solían estar los proyectiles de Estrella. «Me dijeron que estos cañones eran inútiles», dijo el general, mirando la columna de humo en llamas. «Me dijeron que debería haberlos dejado en Hawái». Se volvió hacia Reeves. «Sargento, parece que los expertos estaban equivocados. No solo detuvo un ataque de tanques, detuvo un aviso de desalojo. Si esos tanques hubieran pasado, estaríamos nadando ahora mismo». Era el mayor elogio que un marín podía recibir. La vindicación fue absoluta. Los adornos de jardín habían desaparecido. Desde ese día, las baterías de armas especiales fueron las unidades más protegidas en la isla. La infantería cavó sus trincheras alrededor de los pozos, no para burlarse de ellos, sino para protegerlos. Sabían que cuando el metal pesado bajaba por el camino, lo único que podía detenerlo era el cañón grande y feo, con el ancla naval estampada en el cañón. El legado de la defensa de la playa de Saipán cambió la forma en que los marines lucharon el resto de la Guerra del Pacífico. La táctica de Reeves de usar cañones navales para fuego antitanque a quemarropa se convirtió en un procedimiento de emergencia estándar en Tinian y Okinawa. Cada vez que los japoneses amenazaban con un avance blindado, los comandantes no esperaban apoyo aéreo. Llamaban al cañón de 76. Arrastraban los cañones pesados de las playas y los izaban a las colinas usando topadoras y sudor para ponerlos en posición. Las tripulaciones de cañones, una vez los marginados de la división, se convirtieron en los bateadores pesados. Pintaron marcas de muerte en sus escudos de cañón, siluetas de tanques con X rojas a través de ellos. Usaban sus parches de defensa costera con un nuevo tipo de arrogancia. Eran los asesinos de tanques. Eran los que trajeron el golpe de un acorazado a una pelea de cuchillos. Jack Hardball Reeves sobrevivió la guerra, pero dejó parte de su audición en esa playa en Saipán. Regresó a Estados Unidos y trabajó como capataz en una acería. Un trabajo donde el ruido y el calor se sentían familiares. Era un hombre callado. El tipo de persona que se sentaba al final de la barra
y cuidaba una cerveza mientras los tipos más jóvenes se jactaban de sus escaramuzas. Nunca los corrigió. Nunca les contó sobre la noche que estuvo en una caja de hormigón y luchó contra un regimiento de tanques con una palanca. Pero cada año, el 16 de junio, bajaba al salón local de veteranos y compraba una ronda para todos. Brindaba por las armas especiales y sonreía una sonrisa tensa y sombría. Conocía la verdad sobre la guerra. Sabía que la tecnología y los manuales y los expertos están bien cuando el sol brilla. Pero cuando son las 2 de la mañana y los monstruos están en la puerta, lo único que importa es un proyectil pesado y una mano firme. Jack Reeves sobrevivió la guerra, dejando parte de su audición en esa playa. Nunca se jactó de la noche que luchó contra un regimiento de tanques con una palanca, pero su legado todavía está allí. Si caminas por las playas de Saipán hoy, todavía puedes encontrar los pernos oxidados donde el adorno de jardín estuvo. Y si excavas en la arena, podrías encontrar un pedazo de acero irregular fundido por magnesio, un recuerdo de la noche en que el cañón inútil fue a la guerra. No existe tal cosa como un adorno de jardín, solo armas esperando la pelea correcta. Si piensas que la tripulación de la batería de armas especiales merece ser recordada, nos ayudarías enormemente mostrando tu apoyo. Cada interacción nos ayuda a seguir desenterrando estas historias de valentía olvidadas. Queremos encontrar las historias de aquellos que improvisaron su camino a la victoria. Si este relato te ha movido, nos encantaría saber desde dónde estás viendo y si alguien en tu familia sirvió en aquellos días. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Ellos sostuvieron la playa. Lo menos que podemos hacer es contar su historia.